mensajes, ¿verdad? Primero, el poder de la confianza en Dios. Y el día jueves, vimos los preciosos y tremendos efectos de la confianza del hombre de Dios y de la mujer de Dios en Él, ¿verdad? Vimos esos efectos de estabilidad, de prosperidad, de alegría, de provisión, de cuidado, los efectos de la confianza. Hoy, como ya les dije, quiero hablar del poder de la voluntad de Dios en nuestras vidas, el poder de la voluntad. Y esta tarde voy a hablar del poder de la fe que vence al mundo. Entonces, ¿por qué estos tres mensajes? Porque estos tres mensajes van unidos. Muchas veces, hermanos, queremos desarrollar fe y nos desencantamos, nos desilusionamos porque vemos que las cosas no funcionan, porque no es la fe engendrada por Dios, no es la fe que tiene el ADN de Dios en nosotros, y entonces falla. Es una fe humana, es una fe limitada, una fe que no tiene poder. Y si es una fe que no tiene poder, no tiene resultado. Y si no tiene resultado, pues viene el desencanto, viene la desilusión y viene inclusive el abandono. Pero por eso a veces queremos unir lo que es la confianza y la fe, y no es lo mismo, porque son unos pasos que tenemos que aprender a seguir. Lo primero es tener una plena confianza en Dios. Y ya vimos todos los efectos, el hombre que confía en Jehová. Vimos también lo que es convertirse en un depósito vará, en un depósito divino para recibir la naturaleza divina de Dios en nuestras vidas y poder así después llegar al punto donde salga de nuestro corazón el anhelo, el profundo anhelo de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, esta mañana nos vamos a centrar del poder de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y como versículos centrales que unen estos tres mensajes, podemos pensar en Hebreos, en el capítulo 10, verso 35 y verso 36, cuando la palabra del Señor dice de esta manera. Primero, recordándonos la importancia de la confianza. Por eso el escritor a los hebreos dice: no perdáis, porque nos está presentando el problema de perder la confianza. Si perdemos la confianza, no va a salir de nosotros el poder anhelar que hacer la voluntad de Dios, porque es el segundo paso, anhelar hacer la voluntad de Dios, que nadie te obligue, que no sea para ti un esfuerzo, una obligación hacer la voluntad, sino que salga como un deseo profundo, como parte de querer agradar a Dios, el hacer la voluntad de Dios, aquello que la palabra de Dios nos enseña, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que conducirnos, cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestro carácter, cómo deben de ser nuestras actitudes, todo eso que corresponde a la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como el Salmo 1 nos lo refleja, que dice: dichoso y feliz, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. Eso no está dentro de la voluntad de Dios. Ni que ha andado en caminos de pecadores, eso no está dentro de la voluntad de Dios. Ni que se ha sentado en silla de escarnecedores, eso no está en la voluntad de Dios. Y ahora hace un paréntesis, un punto, dice: sino que en la ley, sino que en la palabra del Señor está su delicia. Y Dios quiere que la voluntad, hacer la voluntad de Dios, sea una delicia, un regocijo, una alegría. Pero claro, tenemos que cumplir el primer paso. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Cuando esto es una realidad en la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios, fluye el deseo
la satisfacción de hacer la voluntad de Dios, sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, Josué 1:9. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Y todo. Entonces vemos que está todo ahí. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Queremos pensar. La palabra de Dios nos habla que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte: desarráigate y échate en el mar, y nos obedecería. Y un buen día nosotros ahí, sin que nos vea nadie, para no hacer el ridículo, nos ponemos delante del monte y decimos: ¡fuera! Y no nos obedece. Insistimos, a lo mejor tenemos que gritar más fuerte: ¡fuera! Y el monte no se mueve. A lo mejor es que tengo que hacerlo arrodillado, y nos ponemos de rodillas y ¡fuera! Y el monte no se va. Es una fe que no está bien fundamentada, una fe que no está trabajada por la confianza y por el deseo, por el deleite de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo es un proceso. La vida del creyente, del Hijo de Dios, del siervo de Dios, todo es un proceso. Y si usted quiere saltarse los procesos de Dios, puede encontrarse en una situación que usted quiera algo y no lo recibe, porque es como aquel que quiere empezar la casa por el tejado. Entonces nos damos cuenta de que algo falla, viene la desilusión, viene el desencanto, incluso nos disponemos para que los espíritus engañadores nos estén ahí diciendo: ¿te das cuenta? Esto no funciona. Ya te puedes esforzar, ya puedes hacer esto, ya puedes hacer lo otro. Esto no funciona. Incluso algunos quieren arreglar esta situación de desencanto y piensan: bueno, a lo mejor es que estoy farto de ayuno y tengo que meterme más en ayuno. Estoy farto de oración y tengo que meterme más en oración. Y hay gente que incluso, pues bueno, se proponen tener 40, yo qué sé, he escuchado hasta barbaridades. Hay gente que ha querido ayunar más que Cristo. Ayunó 40 días con sus 40 noches, y hay gente que dicen que han ayunado 43. Yo apenas he podido ayunar nunca 3 días. No sé. Entonces se piensan que pueden hacerlo y se meten ahí y empiezan a ayunar y empiezan a orar y ahora sí le dicen a la montaña: ¡vete! Y no se va. A lo mejor es que tengo que ampliar los días de ayuno, y amplían los días de ayuno y tal y igual, y llegan a la montaña: ¡vete! Y no se va. Cuando uno realmente quiere dejar que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad, el Espíritu Santo no se tarda en darnos la guía, la dirección. Entonces nos dice: mira, es que dentro del proceso hay unos pasos, y lo que no podemos es ir al final de... Aquí hay un principio, la A, y para llegar a la B hay unos pasos, unos puntos específicos. Y si tú no dejas que el Espíritu Santo te guíe, y tú te quieres ir ya a los resultados de la B sin haberte posicionado primeramente en el punto A, sabiendo de dónde partes, y dar los pasos oportunos para llegar a conseguir la meta. Por eso el Señor me estaba hablando. Y a veces creamos como una confusión en nosotros mismos y no nos paramos a pensar, porque la Biblia, cuando hay tantos versículos que hablan de un tema, hay que prestar atención. Y mire, mi hermano, si usted mira los versículos que hablan de la confianza en Dios, va a encontrar una cantidad impresionante. Y después, si usted mira los versículos que hablan de hacer la voluntad de Dios, acuérdese, parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él
empezó como oración modelo. El Padre Nuestro. Hay un momento donde dice, y hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, si nos prestamos atención, ahora el tema está, ¿dónde nos colocamos en el punto A y cómo llegamos al punto B? ¿Y qué pasos tenemos que dar entre el punto A y llegar al punto B? Y muchas veces nos perdemos ahí. Y por eso Dios está preparando su iglesia, está abriendo nuestro entendimiento, está dando luz para que veamos con claridad. Si usted no tiene una confianza plena, sana, satisfactoria en el Señor, para usted Dios es la persona más fiable. No hay otra. Todavía estoy hablando el jueves, porque si decimos que Dios es la persona más fiable y Dios dice que Él sana nuestras enfermedades, que Él esto, ¿cómo que corremos al médico? ¿Cómo que echamos manos a la medicina antes? Cuidado, yo quiero que haya equilibrio en este conocimiento y en este entendimiento, porque a veces también se hacen burradas. He visto gente dejar tratamientos médicos simplemente porque se ha dado una enseñanza que no han sabido entenderla. Yo no estoy diciendo de que las medicinas sean malas, porque la ciencia y todo proviene de Dios, y todo lo que proviene de la ciencia, todo lo que proviene de la tecnología, si es bueno, tenemos que usarlo porque viene de Dios. Todo viene de Dios. Ahora usted tiene que saber qué es más bueno. Si una pastilla que usted sabe que en el prospecto pone que tiene sus efectos secundarios, o simplemente que usted confíe en Dios y que vea la mano de Dios obrando con una sanidad completa y sin efectos secundarios. Porque eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que muchas veces nos estamos emborrachando entre lo que es fe, entre lo que es confianza, olvidándonos que todo este engranaje, que todo esto funciona si realmente usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios. Porque si no estamos en el centro de la voluntad de Dios, por mucho que usted grite, por mucho que usted ayune, por mucho que usted ore, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y ese es el engaño que muchos cristianos, de una manera, ¿cómo diríamos? Absurda, tonta, como le queramos llamar, están cayendo. Y nos convertimos en cristianos, ¿cómo diríamos? Muy niños. No estamos queriendo buscar la profundidad del conocimiento. Cuando de hecho, cuando uno se pone ahí a pensar, cuando el apóstol Pablo está dando un énfasis tan claro, tan contundente y tan poderoso y tan importante al conocimiento de Dios en su vida, porque él mismo dice, todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, todo me es por basura por ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, tenemos que pararnos a pensar. Ahora vamos a centrarnos en el tema importante de que sea una realidad la voluntad de Dios en tu vida. Que tú te vayas a dormir por la noche con la plena satisfacción de que a pesar de tus defectos, porque no eres perfecto, de nuestros defectos, porque no somos perfectos, te vas a ir a dormir con la satisfacción de que has hecho la voluntad de Dios. Y créeme, hermano, que eso es una realidad. Porque es una realidad el hecho de cuando usted hace las cosas mal hechas y lo sabe porque su espíritu le está redarguyendo, no el espíritu de Dios, que también redarguye, pero su propio espíritu ya le redarguye y le dice, no estás haciendo bien. No lo estás, y te vas a dormir y aunque no sabes explicar muy bien con letras y señales lo que te está pasando, pero no estás satisfecho, no estás cómodo.
no estás bien, y es porque la voluntad de Dios no es una realidad en ti. Y la voluntad de Dios es importantísimo. Vamos a recordar ese versículo de Hebreos 10, 35 y 36. Dice, no perdáis la confianza. Punto que ya hablamos el jueves. La importancia sobre la confianza. Porque os es necesario que la paciencia. La paciencia nos señala tiempo y proceso. No quieras correr ni adelantar, no quieras llegar antes. Todo tiene su tiempo y todo tiene su obra. Y Dios está trabajando con nosotros. Os es necesario la paciencia para que cuando hayáis hecho ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios. Porque también puedes hacer tu propia voluntad. Y hermanos, creerme. Hola. Préstenme atención, por favor. Medita en el Señor. Sé sincero. Haz un psicoanálisis. No hace falta que hagamos muchas ecuaciones. Usted no es tonto. Dígale a su hermano, tú no eres tonto. Te vas a dar cuenta enseguida que pasamos más tiempo. Hola. Pasamos más tiempo haciendo nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que falla? Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis los resultados, obtengáis la promesa. Las promesas de Dios han sido lanzadas para nuestra bendición diaria. Hay más de 7,000 promesas escritas en la Biblia para usted y para mí. Y esas 7,000 promesas yo le aseguro que cubre por completo todas sus necesidades en el área del alma, en el área del espíritu y en el área del cuerpo. Las cubre por completo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un orden establecido por Dios y las cosas funcionan. ¿Sabe por qué las estrellas no están chocándose las unas con las otras y los planetas y toda esa historia, todo ese orden fabuloso en el universo? Porque Dios las ha colocado dentro de su orden, dentro de su eje, dentro de... Todo está bajo el control divino. Todo. Y Dios ha establecido un orden dentro de nuestra vida, de nuestro espacio. Y en el momento que usted transgrede, en el momento que usted se sale del orden, usted va a ver que las cosas no funcionan. En un momento determinado, cuando la tierra sufrió la caída, dice, y vi a Satanás caer del cielo de Dios como un rayo sobre la tierra. Ahí hubo esa explosión destructiva. La tierra quedó, dice, desordenada, vacía y en tinieblas. Y lo que el diablo destrozó por su caída, Dios lo ordenó por su palabra, por su voluntad. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y trajo otra vez la luz donde había tinieblas. Y trajo otra vez orden donde había desorden, y trajo otra vez esa sanidad sobre todas las cosas. Entonces tenemos que entender esto, porque muchas veces nosotros mismos estamos cayendo en el error de culpar al Señor, enojarnos con el Señor porque no funciona. Pues mira, no tengo el trabajo, no tengo esto, las cosas me van mal, la mujer no me mima, los niños me gritan y todo está revuelto y todo está desordenado y todo está así y todo está asado. ¿Y es por qué? Que Dios lo quiere. Que Dios ha movido todo eso. ¿O es porque nosotros no estamos en el centro de la voluntad de Dios? Porque no estamos trayendo el orden necesario.
por la voluntad de Dios y por la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios la conocemos por la palabra, y la palabra es lo que pone en orden todas las cosas. La palabra de Dios. Entonces fíjese, quiero hablaros de los beneficios de la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitaría 3 horas, pero no se preocupe. Voy a utilizar, a la 1:30 terminamos esto, después empezamos el llamamiento. Pero fíjese, algo tremendo, los beneficios de la voluntad. Hablamos de los efectos, de la bendición, de la confianza en Dios el jueves. Hoy hablamos de los beneficios de la voluntad de Dios en nuestra vida, para que cuando hayáis hecho la voluntad. Acordaros, hermanos, qué cosa. Antes comenté algo y no terminé de explicarlo. Esos que se quedan al otro lado de la puerta, que empiezan a decir, Señor, 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 pero siento un nombre. Y el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, el primer beneficio que podemos sentir, activar, yo diría activar de una manera poderosa en nuestras vidas, cuando estamos realmente en el centro de la voluntad, estamos haciendo la voluntad, nuestro corazón está ahí anhelando que la voluntad de Dios sea una realidad en mi vida, es que la genética, escuche bien esto, la genética divina se activa en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la genética divina se activa en mi vida. La naturaleza de Dios, su naturaleza divina, su ADN se activa. Y hay tantos lugares en la palabra de Dios que nos muestra esta gloriosa y poderosa realidad. Juan capítulo 15, verso 7, si no me equivoco, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Habla de la realidad de la voluntad de Dios en nosotros. Dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La genética de Dios siendo una realidad en nosotros, el ADN de Dios. ¿Por qué piensa usted que el apóstol Pablo se atreve a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué piensa usted que el apóstol Pablo se atreve a decir esto? Porque la genética de Dios, porque el ADN de Dios estaba en él, porque la voluntad de Dios se estaba haciendo en él, se estaba llevando a cabo en él. Y ese es el primer beneficio, y eso podemos llamarlo el beneficio de la transformación gloriosa, de gusano a mariposa. Por eso en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a vuestra genética, no os conforméis a vuestra naturaleza humana, carnal, no os conforméis, sino transformaos. Wow, esto es tremendo, esto hay que entenderlo, Sino transformaos, provocar el cambio, activar la genética de Dios. Dice, para que comprobéis que la voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta.
La genética, el ADN de Dios siendo una realidad en nuestras vidas. Aleluya. Ahora sí le puedo decir a ese monte, vete, y se va. Aleluya. Ahora sí. Porque es una realidad la genética de Dios, el ADN de Dios, la misma presencia de Dios, Dios en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya mi naturaleza carnal no tiene poder, ya mi naturaleza carnal no tiene influencia, no me arrastra, no me lleva, no me seduce, no me aparta, sino que el ADN de Dios es una realidad. Y puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora es Dios en mí, su naturaleza divina. El poder de la palabra de Dios es una realidad. Puedo mandar y va a haber también obediencia a la palabra. Por eso Pablo puede decirle a esa niña con espíritu de adivinación, hablarle al espíritu y decirle, vete de ella. Y se va. ¿Por qué? Un hombre con la naturaleza carnal le dice a un espíritu, vete. Y el espíritu se ríe. Se da cuenta. En ejemplos sencillos. Hay cosas todavía mucho más fuertes. Pero si la genética de Dios no es una realidad en usted, si el ADN de Dios no es una realidad en usted, si la naturaleza divina de Dios no es una realidad en usted, por mucho que usted grite, el monte no se mueve. Por mucho que usted ayune, con un ayuno sin propósito, no hay resultados. Y por mucho que oremos con esas oraciones huecas religiosas, como un lamento, que más oración es un lamento en medio de nuestras necesidades, queriendo provocar lástima en el corazón de Dios, no pasa nada. Porque nos movemos simplemente por intereses personales. Nos importa esta carne. Mucho nos importa esta carne demasiado. La cuidamos demasiado, pero el espíritu no. Nos importan nuestros bienes materiales. Todos queremos tener, pues, buenos coches, buenas casas, buenas alhajas, buenos trajes, todo eso. Y parece ser que todo eso nos lleva a poner nuestro corazón. Y acuérdese, mi hermano, lo que dice la palabra: allá donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso el hacer la voluntad de Dios tiene que ser un deleite. Tiene que ser un verdadero gozo. Vivir realmente sabiendo que estoy caminando en la voluntad de Dios, que me deleito obedeciendo la palabra, me deleito entendiendo el llamado, me deleito entendiendo mi ministerio, a lo que Dios me ha llamado para ser usado, me deleito en el servicio, me gozo honrando a mi Dios, me gozo honrando a la iglesia, a la amada de Dios. Ay, mira, mi hermano, ahora que he hablado de la amada de Dios, voy a pararme un minutito a hablar de la amada de Dios. ¿Sabe que usted es la amada de Dios, la iglesia? La amada. ¿Qué varón hay aquí? ¿Qué varón hay aquí que le gustaría que le criticaran a su esposa, que la murmuraran, que la chismearan, ¿Hay aquí algún hombre que le gustaría eso? Nos liamos a piñas, ¿no? ¿Qué varón hay aquí que se quedaría tan pancho cuando están levantando un falso testimonio contra su esposa o su novia? ¿Qué varón hay aquí que se quedaría ahí indiferente cuando están calumniando, cuando están desollando, despellejando a su amada?
Cuando tú hablas mal o criticas o levantas un falso testimonio de una persona que es la amada del Señor, imagínate cómo se siente Cristo. Imagínate. Al Señor no le hace falta de que tú le digas los defectos que tiene su amada. Él ya lo sabe. Él no necesita que vayan los chismosos a contarle nada. Él ya lo sabe. Ya lo sabe. Y Él no va a dejar de amar a su amada. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. No provoques. No provoques al novio. No provoques al futuro esposo. No lo provoques. Ama y respeta a su amada. Ama y respeta a su amada. No sé por qué me he querido parar aquí. No venía con el cuento. Los beneficios. Jueves, los efectos. Qué importante que haya efectos reales, positivos. Qué importante que haya beneficios. No va a haber beneficio de las riquezas en gloria de Dios en un hombre que simplemente se limita, una mujer que simplemente se limita a ser un puro religioso que se pasea por la iglesia, calentando el asiento y mirando al uno, y mirando al otro, y señalando el defecto, y mirando a... que se acabe todo esto. La iglesia es como un hospital. El Señor nos envía a todos los cojos, a todos los tuertos. Y dice nuestro Señor, arréglenmelo, porque solamente en mi taller hay solución para esta gente. Yo quiero implantar en ellos mi naturaleza divina, quiero poner mi ADN. Y sabe, el ADN de Dios, usted sabe lo que están ahora probando con las células madres. Y con el tema de las células madres, cualquier órgano, ya hace poco una tráquea perfecta de la misma persona por las células madres, ha hecho la operación y ha quedado perfecto. Ya están probando con corazones, están probando con un montón de cosas. Y no hay peligro de rechazo porque es de las mismas células sanas de la persona. Imagínese por un momento lo que representa el ADN de Dios en usted. La naturaleza divina de Dios en usted. Y eso es una realidad. Créanme, hermano, que es una realidad. Mire, yo nunca voy a predicar de nada que no sepa de lo que estoy hablando. No por teoría, sino porque lo estoy viviendo. Porque lo estoy disfrutando. Puedo decir que a lo mejor estoy en el primer paso, estoy todavía en la fila de la carrera, en el inicio, pero estoy. Y he llegado a la conclusión, que cuando se activa la genética de Dios, cuando se activa el ADN de Dios en nuestra vida, la naturaleza divina de Dios, no hay nada que pueda robarme la bendición. No hay nada que pueda robarme el gozo, la paz, la estabilidad, la seguridad, la firmeza. No hay nada. Porque es lo que conlleva alcanzar el ADN de Dios, vivir lo que es la naturaleza divina, lo que es Dios
en su esplendor, en su gloria. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Mire, mi hermano, si analizamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, versículos que nos están hablando de lo que representa y significa Dios en nosotros, su naturaleza, su genética, su ADN. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Como hablé hace poco, hermano, es que Dios es un Dios de orden. La gente quiere la manifestación y la explosión del poder, pero no se ocupan de los pasos iniciales. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Eso nos habla de la omnipresencia. Primero es la omnipresencia. Y usted y yo tenemos que alcanzar primero la omnipresencia de Dios para disfrutar de la omnipotencia. Dice, el que habita al abrigo, omnipresencia del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. ¿Se da cuenta? Y esto es así, y funciona así. Y créanme, hermanos, ya para concluir un poquito, ya concluyo. ¿Cuántas cosas pueden ser restauradas? ¿Cuántas cosas pueden ser sanadas? Hogares, situaciones, problemáticas matrimoniales que están ahí, que están dañando, que están enfermas, que a veces queremos tapar, que a veces no queremos darle la importancia, pero sigue contaminando, sigue dañando, porque no ha sido tocado por los genes divinos, porque no corre el ADN de Dios por las venas, porque no se le ha permitido a Dios que esté ahí ocupando el lugar como Dios y Señor del hogar, del matrimonio, de la familia, con los hijos, con los parientes. Tantas cosas destructivas, confusiones, palabras que se han dicho, maldiciones que se han lanzado, que han puesto separaciones en las familias. Y tíos que no se abran con sus hermanos, ni con sus sobrinos, ni con esto. Todo porque la naturaleza carnal, enferma, pecaminosa del hombre ha generado todo eso y sigue dañando y sigue carcomiendo como un cáncer. Y se necesita urgentemente que alguien que ha permitido que la voluntad de Dios sea una realidad, Dios necesita a alguien. Una sola persona puede cambiar un montón de familias. Una sola persona. Alguien que diga, Señor, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo. Señor, que se haga también en mi vida. Y aquí se activa la genética divina. Dios viene a tomar un lugar de preeminencia. A Dios le encanta venir en nuestras vidas, le gusta ocupar el centro de nuestro corazón. Y desde ahí el Señor pone su trono y el Señor empieza a ordenar. El Señor empieza a dar órdenes y todo lo que está enfermo se sana y todo lo que está extraviado se pone en orden y todo lo que está ahí deshecho se toma su orden. Es tremendo. Yo no sé si están entendiendo. Porque a veces estamos buscando fórmulas. La gente hoy en día para solucionar los problemas pone internet como si internet lo tuviera todo. Mira, mi hermano, no se deje engañar. Vaya la palabra de Dios. Le garantizo de una manera real y contundente que ahí sí que el Señor le va a hablar claramente cómo alcanzar la transformación, cómo alcanzar la salud, cómo traer la paz sobre su hogar, cómo traer la gordura, cómo traer el equilibrio sobre su mente, sobre su corazón, cómo traer la estabilidad, cómo traer el sosiego, cómo traer todo eso que usted y yo estamos necesitando urgentemente, pero no es a través de carne, sino a través del Espíritu. ¡Aleluya! La genética divina, la naturaleza de Dios.
Siempre lo digo y hoy termino recordándolo también. Ya basta, amada iglesia. Iglesia linda del Señor, ya basta dejarnos confundir y engañar. Dios no es una hada madrina con una varita mágica que está esperando de que usted diga algo para darle el toque y las cosas se conviertan. No, Dios no, eso es un engaño diabólico. Esos son cuentos para niños. Dios es mucho más grande, mucho más sublime. La obra de Dios tiene una trascendencia mucho más poderosa. No solamente algo personal. Los efectos de la bendición de Dios llegan sobre usted, pero Dios quiere que usted sea un depósito de bendición para otros. Y que la bendición de Dios corra de generación en generación. Mire, wow, quiero terminar y no puedo. Mire, yo dije hace poco que Dios, antes de empezar algo, ya lo ha terminado. Ya lo ha terminado. El alfa y la omega, el principio y el fin, no empieza algo sin que antes lo termine. Dios ya ha terminado todo lo que conlleva el orden de su vida. Y puedo decirle que con excelencia y todo lo mejor está preparado. Si usted busca la voluntad de Dios, se mete dentro del proceso divino, la naturaleza divina de Dios, usted llega al punto donde usted dice, el propósito divino de Dios se ha cumplido y hay una satisfacción y hay algo tremendo. Pero míreme hermano, la importancia. Cuando la Biblia habla de una primera, segunda, tercera y cuarta generación, es lo que compete al orden de una persona. Somos responsables de 4 generaciones. Yo soy responsable de 4 generaciones. Y Dios puso en mí la responsabilidad de 4 generaciones. El primer hombre, Dios puso, el hombre es semilla de vida, por la naturaleza divina. Lo que Dios sopló en el hombre no fue nada carnal, sino que sopló su mismo espíritu. Entonces, en el primer hombre que puso Dios, todos los hombres de la tierra, antes de que ocuparan un lugar en el vientre de su madre y antes que se manifestaran para lo que habían de ser, ya estaban dentro del primer hombre. Dentro del primer hombre. Dios nos terminó a todos, por todas las generaciones, nos terminó dentro de nuestro libre albedrío, conociendo en su omnisciencia los resultados de todo, pero el propósito de todo, de Dios, para todo era una bendición sublime, excelente. Los que no alcanzaron es porque se extraviaron en el camino, porque no supieron buscar la voluntad de Dios, ni hacer la voluntad de Dios. Pero Dios a todos les dio la oportunidad, pero todos estaban en ese hombre. Y este hombre los transmitió al otro hombre. Y después pasó la responsabilidad de 4 generaciones en cada hombre. Pero ya estaba todo terminado. Y ahora voy a decir algo que a las mujeres no le van a gustar. Porque dice Pablo, primero fue el hombre y después fue la mujer. La semilla la tiene el hombre y la mujer hace germinar la semilla. Por eso el hombre es el sacerdote de la familia, porque tiene la responsabilidad dentro de él de 4 generaciones. 4. La mujer solamente tiene que germinar lo que Dios puso y terminó, o terminó y puso en el hombre. Y el hombre es el sacerdote, es el responsable. Y mire, el hombre no está por encima de la mujer, sino debajo. La confusión y el engaño del machismo. Cuando Dios sopló, Darwin, ven, corre, túmbate. El primer hombre, soplo sobre él la vida de todas las generaciones.
está ahí. ¡Pum! Él es el fundamento. Él es el fundamento. Después dice, necesito, no es bueno, está incompleto. El hombre salió de Dios, la mujer no. La mujer salió del hombre. Y le dice, él es el fundamento. La mujer es el edificio. Él es el responsable. Él es el depósito. Todas las generaciones están aquí y tienes que transmitir las 4 generaciones a los que vienen detrás de ti. Amén. Pero estás ahí. Estás ahí. Tú eres el fundamento. Entonces, queremos ver a la mujer debajo y al hombre arriba y nos equivocamos porque cambiamos el fundamento. ¿Se da cuenta? El fundamento siempre está debajo y lo que viene después para la edificación del edificio está arriba. El fundamento no se ve, ni se ve todo lo que Dios sopló sobre el primer hombre. No se ve. ¿Usted por qué se piensa que Dios, cuando le habla a Jeremías, le dijo, antes de que ocuparas un lugar en el vientre, antes de que ocuparas un lugar en el vientre de tu madre? ¿Cuándo Dios conoció a Jeremías? Cuando lo sopló como semilla en el primer hombre. Ya estaba ahí, estaba terminado su principio y su final. Yo también estaba ahí, yo también, y usted también estaba aquí, en el primer hombre, como fundamento. Vamos. Después, Dios no puso al hombre así y a la mujer la puso así. No. Se la puso así para que el hombre la mirara y dijo, ahora tú eres ¿qué? Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y en realidad, lo correcto es que el hombre fuera detrás, porque él tiene la responsabilidad, él tiene el deber de cuidar, y la mujer delante. Y cuando la mujer se cae, el hombre la coge, porque tiene la capacidad para cogerla. Amén. No estropee los planes de Dios. Dígale al hermano, no estropee los planes de Dios. Tu diseño es divino y es eterno. El diseño original de Dios para ti es divino y eterno. Tú eres el único, no es tu padre. Muchas veces hablamos de que la maldición de los padres tiene un efecto, pero por el conocimiento eso se corta. Algunos cristianos que piensan, ay, yo ya estoy porque mi padre, la maldición de mis padres. No, mi hermano, no. Deje que la genética, el ADN de Dios, que todo lo sana, que todo lo corta, que todo lo purifica, sea una realidad en su vida. Ponga orden en sus generaciones. Ponga orden. Sea responsable de lo que Dios ha puesto en usted. Rompa la maldición. Si su hijo, usted no quiere que sea un borracho, rompa la maldición de la borrachera. Si su hijo, usted no quiere que sea un promiscuo, un adúltero, un fornicario, rompa usted la maldición. Si ama a su hijo, si ama a su prole, si ama a su descendencia, no espere que lo hagan ellos. Si usted tiene la capacidad, si el conocimiento le llegó a usted, ¡hágalo ya! Varón de Dios, mujer de Dios, hágalo ya, traiga sanidad sobre sus generaciones. ¡Hágalo ya!
Bueno, continuamos esta tarde. Esta tarde el poder de la fe que vence al mundo. ¿Sí? Wow.